hablar. Víctor la violó, marica. Ángela Aguirre, un cumpleaños con un trágico desenlace. Datos de la Organización de Naciones Unidas afirman que mientras la media mundial de casos es de 3 por cada 10 mujeres asesinadas, en Venezuela la proporción está 10% por encima, lo que hace que este país forme parte de la lista de las 15 naciones con más feminicidios del mundo. Estas estimaciones son apoyadas por algunas organizaciones no gubernamentales dentro de Venezuela, como es el caso del Centro de Justicia y Paz, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Fundamujer y la Asociación Larense de Planificación Familiar, que comparten la visión de la ONU respecto a los asesinatos de mujeres venezolanas. El femicidio en Venezuela se tipificó como delito por primera vez en la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 25 de noviembre del año 2014, según la Gaceta Oficial número 40.548. Su definición en la ley se describe como la forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio a su condición de mujer que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado. Según cifras del Instituto Metropolitano para la Mujer en el 2015, el Ministerio Público venezolano confirmó más de 120 femicidios, mientras que entre los meses de enero y agosto del año 2017, un total de 254 mujeres fueron asesinadas en Venezuela. De acuerdo con las estadísticas que maneja este organismo, 25% de las mujeres asesinadas por razones de naturaleza machista son jóvenes de entre 16 y 25 años. Luego le siguen las jóvenes entre 26 y 35 años, con un porcentaje que supera el 23%, mientras que las que están en el rango entre los 36 años y los 45 alcanzan un 21%. Ángela era una joven venezolana que tenía toda la vida por delante, apasionada, curiosa y llena de sueños. Se animó a hacer un viaje en lancha con sus amigos para celebrar un cumpleaños, sin imaginar el terrible desenlace que iba a tener. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La llamada que ninguna madre quiere recibir. El triste caso que narraremos hoy lo hicimos por recomendación de una integrante de nuestra comunidad. Gracias a Astrid Valera Cadena, nacida en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, que nos pidió que hiciéramos esta investigación. Nos pusimos a trabajar para llevarles a ustedes todos los detalles. Así que dedicamos este caso a todas las mujeres de nuestra comunidad y en especial a Astrid, con la esperanza de que la visibilización de estos temas tan difíciles contribuyan para que todos tomemos conciencia. Ciudad Guayana es una ciudad portuaria ubicada sobre los ríos Orinoco y Caroní en el estado Bolívar, Venezuela. Está compuesta por 2 ciudades, Puerto Ordaz y San Félix, y es conocida como puerta de entrada al delta del Orinoco y a la Gran Sabana. Es una región de llanuras cubiertas de hierba, salpicadas de montañas de cima plana llamadas tepuyes. Entre algunas de sus paradas más emblemáticas se encuentran las cascadas de la Llovizna y los parques de Cachamay. También, muy cerca se encuentra la enorme represa Macagua y su moderno ecomuseo del Caroní. Ángela Noelí Aguirre Yaguare justamente nació en esta ciudad del estado Bolívar en el año 2002. Era estudiante de 5º año de bachillerato en la Unidad Educativa Adventista Maranata, ubicada en San Félix. Apenas tenía 16 años
aquel 23 de marzo de 2019, cuando su padre Ángel Daniel Aguirre la dejó en las puertas del Club Ítalo-Venezolano de Puerto Ordaz. Después de esperar unos pocos minutos, su padre se marchó cuando comprobó que su hija estaba a bordo de un carro donde estaban José Alberto Cedeño y Glauber Zorrilla. Cerca de las 6:30 de la tarde, Ángela salió en una lancha llamada La Caqui, que era propiedad de José Zorrilla. Junto a ella iban otras 7 personas. Todas viajaban por el río Caroní hacia la isla La Terecaya, a pesar de la prohibición de salida de embarcaciones. No sería más que un paseo de unas pocas horas, en vista de que la celebración del cumpleaños de José Alberto continuaría en la casa del cumpleañero. Lo que ocurrió en ese paseo en lancha aún sigue siendo un misterio. Solo los 7 pasajeros que iban junto a Ángela saben qué fue lo que pasó. Un poco después de las 8 de la noche, Ángela publicó una selfie en una de sus redes sociales, y eso fue lo último que se supo de ella. No había nada dentro de la imagen que permitiera anticipar que algo malo iba a pasar. La mirada de Ángela era tranquila, como la de cualquier joven que solo buscaba documentar el momento especial que estaba viviendo. Un poco después de las 2 de la mañana, llegó la llamada fatal. Joana Rodríguez, la mamá del cumpleañero, se comunicó con Yerlis Yaguare, mamá de Ángela, para decirle que durante ese viaje en lancha algo pasó. Ángela había desaparecido en las aguas del río Caroní. Estaba de cumpleaños mi hijo, José Alberto, estaba cumpliendo sus 18 años. Y invitaron a la niña a que fuera a una celebración que se iba a hacer. La niña sabía para qué lugar iba, que era para la isla La Terecaya, y en compañía de quién iba, más su mamá, no sé si la niña le diría o no, que iba a la isla. Su mamá la dejó en el sitio donde ella le dijo que la trasladaran, pues. Luego, creo que fue a las 2 de la mañana, se presentó lo ocurrido. A las 9 de la noche creo que fue, exactamente no, sé que mi hijo llegó a las 2 de la mañana, que fue cuando yo conversé con la mamá de Ángela para explicarle lo acontecido, y mi hijo también le explicó lo que había ocurrido. ¿Qué le explicó? Que ellos estaban en el agua, la niña se le soltó y no la pudo agarrar. El último registro que se tuvo de Ángela fue esa selfie a bordo de la lancha en la que salió con los anfitriones de la fiesta. Según Yerlis, perdieron contacto con ella a las 8 de la noche. No se supo más sobre la adolescente, aunque la llamaron reiteradamente. A las 2 de la mañana recibieron la llamada diciendo que la niña se había caído de la lancha y no la encontraban. Cuando informaron a las autoridades, varios cuerpos policiales y de rescate, personal de la Gobernación del Estado Bolívar, familiares y amigos se organizaron para realizar una intensa búsqueda. Recorrieron día y noche las riberas del río Caroní y sus inmediaciones con la esperanza de encontrar con vida a Ángela. Con un helicóptero de la Gobernación, con varios drones y gracias a la colaboración de grupos civiles a bordo de lanchas y motos de agua, se pudo revisar de manera minuciosa el río y sus alrededores. En paralelo, oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conocido como CICPC por sus siglas, iniciaron las investigaciones calificando el caso como averiguación de muerte y procedieron a tomar las declaraciones a los 7 integrantes del grupo que participó en la celebración del cumpleaños y que iban a bordo de la lancha La Caqui. Todas las labores de búsqueda y rastreo fueron inútiles. 3 días después de la desaparición de Ángela, el 26 de marzo específicamente, fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. El cuerpo de Ángela fue encontrado por equipos de rescate, flotando con traje de baño y el salvavidas puesto, a casi 8 kilómetros río arriba, contracorriente, en las adyacencias del balneario El Rey del río Caroní en Puerto Ordaz. La noticia sobre el terrible hallazgo recorrió rápidamente cada rincón del país, a pesar de una falla eléctrica de gran magnitud que lo mantenía a oscuras. El cuerpo de Ángela presentaba algunas lesiones a nivel del cráneo y también en el rostro, específicamente en las mejillas. De inmediato las autoridades procedieron a estudiar el cuerpo de la joven
en busca de la explicación sobre su muerte. La hipótesis inicial de un accidente fue rápidamente descartada, pues las lesiones de su cuerpo, además de algunas evidencias de abuso sexual, orientaron la investigación hacia un femicidio. El informe de la investigación médica y la necropsia de ley indicó lesiones cráneoencefálicas y faciales, todas ocasionadas por un objeto contuso. De igual forma, identificaron señales severas de abuso en sus muslos y zonas íntimas, lo que permitió establecer que fue abusada. Fue entonces cuando el caso pasó de una investigación policial por accidente acuático a una investigación para esclarecer un caso de femicidio. Al ser interrogadas las 7 personas que acompañaban a Ángela en la lancha, 5 hombres y 2 mujeres, todos dieron versiones contradictorias y poco confiables sobre lo que pasó. Además de Ángela, en la lancha estaban Dayana Nicieza, Jocelyn Barreto, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, José Alberto Cedeño, Glauber Zorrilla y José Zorrilla. La abogada de la familia, Yamilet Carvajal, informó que en algún momento del viaje fueron a buscarle una cerveza y que al regresar Ángela ya no estaba, que se había caído al agua y que se había ahogado. Sin embargo, las labores de autopsia habían permitido determinar que la chica había sido golpeada y que aún estaba con vida cuando fue arrojada al mar. La versión de José Alberto. José Alberto, el cumpleañero, al igual que los otros 6 pasajeros de la lancha, estaba detenido desde el 26 de marzo. Admitió que cometió algunas imprudencias que dieron origen al trágico resultado, pero se declaró inocente. Según él, no tenía razón para hacerle daño a una de sus amigas más cercanas. Apenas llegaron, él la presentó con los que estaban en la lancha porque no conocían a Ángela, y de inmediato le puso el chaleco salvavidas y él mismo se colocó uno. Zarparon con normalidad y ella se iba tomando fotos en el recorrido que dura unos 30 minutos. Cuando llegaron a la isla, ya estaba a punto de oscurecer. Se bajaron de la lancha y él se quitó el chaleco. Estuvieron en la orilla y el resto procedió a recorrer la isla y a conversar. José Alberto declaró que se quedó con ella, que eran cerca de las 7:30 de la noche. De acuerdo con las declaraciones de José Alberto, se tomaron unas 5 cervezas y ella quiso bajar al río. Empezaron a hablar, se metieron al agua y empezaron a besarse. De la popa de la lancha a donde estaban no había más de 6 metros y según contó José Alberto, se fueron dejando llevar por la corriente, pero luego nadaron en diagonal en contra de la corriente para no alejarse mucho. Lograron llegar al punto en el que querían estar. Él quedó de espaldas a la isla y ella lo abrazó. Siguieron besándose y la corriente empezó a llevarlos de nuevo. No se habían alejado demasiado y ella se arregló el traje de baño y empezaron a nadar. Pero no avanzaban, se quedaban en el mismo sitio. De acuerdo con el testimonio de José Alberto, ella estaba detrás de él. Empezó a nadar con más determinación porque sentía que se estaba ahogando, pero quedaba en el mismo lugar. Entonces vio una de las estacas en donde se amarran las lanchas e intentó llegar hasta ella. Fue entonces cuando vio una luz. Era un faro. Lo traía Glauber, que ya tenía rato buscándolo porque habían quedado en fumarse un cigarro. Según relató José Alberto, él se estaba ahogando, estaba cansado y le faltaba el oxígeno. Entonces se dio cuenta de que Ángela no estaba. El resto del grupo lo ayudó a salir del agua y él les decía que ayudaran a Ángela, que venía detrás de él. Empezaron a buscarla y no la encontraron. No estaba. Eso pasó como a las 8:30 de la noche y unas 5 horas después aún la seguían buscando. Durante todo ese tiempo, todos estaban en la orilla buscando ayuda con las demás personas. Llamaron al número de emergencias, fueron hasta el muelle, pero nada. Según relata José Alberto, les dijeron que se tenían que ir porque el río estaba muy revuelto a esa hora. José Alberto narró también que lo primero que pensaron fue en seguirla buscando. De hecho, un grupo preparó las motos de agua para la búsqueda de madrugada y otro grupo, donde iba él mismo, fue a la casa de Ángela, pero al llegar todo estaba apagado, y fue entonces cuando decidieron ir a la policía a hacer la denuncia. La respuesta de los oficiales fue que tenían que esperar 72 horas.
José Alberto regresó a su casa y cargó su celular. Le pidió a una amiga llamada Stephanie el número de la mamá de Ángela. La llamó y le dijo que necesitaba hablar con ella. Le explicó que Ángela se había perdido en el río y ella le dijo que no entendía lo que pasaba, que le dijera en dónde estaba para ir hasta allá. Cuando la mamá de Ángela llegó, José Alberto le contó todo y le entregó las pertenencias de su amiga, su bolso con la ropa que llevaba y su teléfono. Le dijo que estaban en la parte de atrás de la lancha y que cuando fue a buscarle una cerveza, ella desapareció. Según declaró José Alberto a la policía, no se sentía seguro en ese momento para decirle lo que en verdad pasó. A la mañana siguiente se alistó y salió a buscar a unos amigos que tienen lanchas. Llegaron al club y empezó la búsqueda. Incluso la misma hermana de Ángela, Natalie, iba con José Alberto. Ella tenía el teléfono de su hermana. Pasaron todo el día buscándola, hasta las 4 de la tarde cuando recibió una llamada del 6CPC. Fue a la comisaría donde le quitaron el teléfono y a Natalie le quitaron el suyo y el de su hermana. Indignación de los familiares y sociedad civil. El caso llamó la atención de la ciudadanía desde que se conoció la noticia por la forma en que sucedieron los hechos, pero posteriormente también por los rumores de corrupción y las contradicciones entre dos autopsias. Después de una primera autopsia que permitía establecer homicidio y abuso, una segunda autopsia eliminaba elementos clave de la situación. Incluso ponía en duda la ocurrencia del femicidio. Como respuesta, la familia de Ángela reclamó a la fiscal. La familia de la joven sostenía que había indicios de que el lugar donde fue encontrado el cadáver de la joven era el sitio en donde dejaron su cuerpo y no donde murió. En el documento de recusación dice que Macagua, una de las represas del río Caroní, tenía las compuertas abiertas y la corriente del río era de norte a sur, cuando naturalmente es de sur a norte, lo que llama poderosamente la atención en vista de que el cuerpo no podía ir contracorriente. Según sus padres, la fiscal asignada al caso, Emily Hernández, intentó cambiar los resultados de la autopsia al practicar un segundo protocolo sin su autorización, que fue rechazado por sus abogados. La fiscal Emily Hernández, por sus malas actuaciones y por todo su mal proceder, por todas las malas actuaciones que ella hizo, fue que el caso fue totalmente viciado desde un principio. Por funcionarios corruptos como ella, es que hay mucha impunidad en Venezuela, en nuestro país, por culpa de los fiscales corruptos, porque obstaculizan la justicia queriéndose embolsillar dólares y oro en el estado Bolívar. Hay mucha corrupción. Mientras esperaban para el sepelio en las oficinas del Ministerio Público, la fiscal les aseguró que a Ángela no le había pasado nada de eso que andaban diciendo. La segunda autopsia, ordenada el 29 de marzo por la fiscal, indicó que se trató de sexo consensuado, que el ahogamiento fue accidental y que los golpes fueron por la corriente del río Caroní. El 12 de abril, un artículo de un medio local venezolano denunció que los parientes de los detenidos sobornaron a los funcionarios encargados del caso ofreciendo $100,000 y 3 kilos de oro, así como bienes, muebles e inmuebles que fueron distribuidos entre la fiscal, funcionarios del 6CPC y jueces del caso para favorecer a los responsables del femicidio de Ángela y a sus cómplices. Después de 4 audiencias de presentación suspendidas y 2 tribunales declinados, el 13 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que un tribunal local con competencia en violencia de género tomara el caso de Ángela y finalmente fue admitido y tratado como un femicidio. La decisión se dio el mismo día en que su familia y ciudadanos se manifestaron en las calles. El mismo día también se filtró un audio en el cual Ángela le relata llorando a una amiga que José Alberto la dejó desnuda y abusó de ella. Los padres de Ángela reconocieron su voz y el audio fue entregado a la fiscalía como prueba en el caso. José Alberto no violó. José Alberto no violó, marica. Más de 70 organizaciones no gubernamentales, a través de un comunicado, exigieron una investigación imparcial y transparente
en el asesinato de Ángela. El tribunal confirmó la detención de las 7 personas que acompañaban a Ángela en la lancha e inició la investigación del caso. El 19 de julio, los 7 acusados tuvieron la audiencia preliminar en Caracas, donde fue ratificada la privativa de libertad y se les dictó como sitio de reclusión la cárcel El Rodeo II a los 5 hombres y el INOF en Los Teques, Estado Miranda, a las 2 mujeres. José Alberto fue imputado por femicidio agravado, violencia sexual y suministro de sustancias a menores de edad, mientras que el resto de los imputados por omisión al socorro y complicidad en el delito de femicidio. La decisión del tribunal no satisface a las partes. Finalmente, tras más de 2 años de juicio, el 11 de agosto de 2021, el caso cerró con sentencia para José Alberto Cedeño y José Zorrilla, a 29 años de prisión por femicidio agravado. El Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer, que dio inicio al juicio en octubre de 2019, determinó que José Alberto, el cumpleañero, con el que celebraba Ángela, abusó de ella, la asesinó y arrojó su cuerpo al río Caroní, mientras que José Zorrilla fue señalado como su principal cómplice y declarado culpable del mismo crimen. Otras 5 personas fueron detenidas e imputadas por el asesinato de Ángela, pero fueron absueltas. Sin embargo, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Jocelyn Barreto y Dayana Niciesa permanecerán privados de libertad, ya que el Ministerio Público apeló la absolución. La Corte de Apelaciones debe determinar si procede o no la apelación del Ministerio Público. Entre tanto, seguirán privados de libertad. No obstante, de este grupo, Orlando, Glauder y Wilmer, condenados por omisión de socorro, ya cumplieron su condena. Tanto los familiares de Ángela como los familiares de los detenidos no están conformes con la decisión del tribunal. Yerlis considera que todos deben ser sentenciados por la muerte de su hija. Igualmente aseguró que ha recibido amenazas y ataques de parte de familiares de los procesados por el caso, mientras que los familiares de los detenidos consideran que no hubo femicidio, que fue un lamentable accidente. Joana, en declaraciones a la prensa, insiste en la inocencia de su hijo José Alberto. Manifiesta su inconformidad con la decisión del tribunal. De acuerdo a su versión, ocurrió un accidente y así se lo informó a los padres de Ángela cuando los llamó. De igual forma denuncia que ha habido irregularidad en el informe de la autopsia. Finalmente, expuso que de acuerdo al resultado de una segunda autopsia efectuada por expertos comisionados desde Caracas, se determinó que no ocurrió femicidio ni abuso. Recrimina que la segunda autopsia haya sido desestimada, a pesar de que fue solicitada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. En esa segunda necropsia participaron un equipo multidisciplinario: el director del 6CPC, Douglas Rico, el fiscal nacional Johnny Matute, el fiscal nacional de femicidios René Amundaray y el comisario del 6CPC de homicidios Ángel Reynoso. Osleidy Zorrilla, hija de José Zorrilla, en declaraciones a la prensa, se pronunció en términos similares a la madre de José Alberto, y entre otras cosas dijo que su padre era inocente e incapaz de cometer el delito por el cual fue sentenciado. Tampoco las personas que estaban con él. Yo lo que quiero acotar es que esto fue un terrible accidente, no es como los padres de la muchacha lo han pintado. La verdad lamentamos esta pérdida porque es una persona joven. En ningún momento fue algo planificado ni un plan malévolo como ellos lo han dicho. Mi papá no es capaz de hacer eso y mucho menos las personas que estaban con él. Jocelyn es novia de mi hermano, una muchacha estudiante. Dayana, madre de una niña de 5 años. Wilmer Díaz, trabajador de una empresa básica, también trabaja con mi papá. Orlando también, trabajador de mi papá, todos amigos, salieron un día como cualquier otro a un paseo en lancha familiar, por así decirlo, porque estaban más que todos amigos.
Y bueno, lamentablemente ocurrió ese accidente. Según explicó Joel García, abogado acusador, para ese momento desconocían cuáles pruebas tomó el juez para condenar a José Alberto y José Zorrilla y absolver a las demás personas que estuvieron involucradas. Una celebración con trágico final. Ángela Aguirre, a sus escasos 16 años, fue abusada y asesinada. Lo último que sus familiares supieron de ella fue una foto que publicó en sus redes sociales el 23 de marzo a las 8:03 de la noche a bordo de una lancha rumbo a la isla La Tereyaca, vistiendo un traje de baño y un salvavidas. Su madre, Yerlis, afirmó que perdieron contacto con la adolescente a las 8 de la noche y no había noticias de ella hasta las 2 de la madrugada, hora en la que recibieron una llamada de la madre de José Alberto, en la cual le contaron que la joven se había caído de la lancha y no lograban encontrarla. A los 3 días, el 26 de marzo, apareció Ángela, sin vida río arriba, cerca del balneario El Rey del río Caroní, vestida con traje de baño y un salvavidas. Su cuerpo presentaba algunas lesiones a nivel del cráneo y las mejillas. Las lesiones que presentaba su cuerpo, sobre todo a nivel de sus partes íntimas, hicieron que las autoridades orientaran las investigaciones como un femicidio. El Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer, que dio inicio al juicio en octubre de 2019, determinó que José Alberto, el cumpleañero con el que celebraba Ángela, abusó de ella, la asesinó y arrojó su cuerpo al río. José Zorrilla fue su principal cómplice. De esta manera se cerró uno de los casos judiciales de femicidios más mediáticos en Venezuela. La muerte de Ángela desató una ola de movilizaciones por parte de la militancia feminista venezolana, que ha exigido durante años incrementar las políticas públicas en aras de proteger a las mujeres de la violencia de género. Ojalá que la visibilización de casos como los de Ángela sirvan para que toda la sociedad tome conciencia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.